Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Jesús Ortiz y soy doctor en Arqueología Espacial por la UJA y la UEX. Actualmente soy profesor sustituto interino del área de Historia Moderna del Departamento de Antropología, Geografía e Historia de la Universidad de Jaén. Con esta ponencia lo que pretendo es mostraros una experiencia docente que desarrollé durante mi periodo como investigador predoctoral en la asignatura Conservación de los Bienes Arqueológicos. Antes de empezar, me gustaría plantearme, hacer una pequeña reflexión, ¿no?, sobre por qué motivo innovar en la docencia. Bueno, pues yo creo que debido a que el contexto cultural y social en el que se enmarca tanto la arqueología como su disciplina afines está en continuo cambio, pues se hace necesario llevar a cabo una doble reflexión, en la que por un lado nos planteemos cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes que van a afrontar en el mundo profesional y por otro lado la metodología docente actual se adapta a esas necesidades. Está claro que en algunas ocasiones pues, la clase magistral puede resultar beneficiosa, en especial para el profesorado, porque esto pues, requiere un menor tiempo de preparación, el contenido está más estructurado, además se puede impartir a distintos grupos de alumnos más o menos numerosos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto tiene una contra y es que son numerosos los estudios científicos que demuestran que la forma de docencia mediante clases magistrales es menos efectiva a la hora de transmitir los conocimientos al alumno, así como a la hora de ponerlo en práctica. Es menos efectiva que otras metodologías activas, como esta que os presento, ¿no? En estos mismos estudios, pues, demuestran a su vez que la introducción de una enseñanza activa mediante el empleo, por ejemplo, de Flip Classroom en sus diferentes modalidades, pues supone un incremento sustancial en el grado de asimilación de la materia impartida y, por lo tanto, si adaptamos las materias que deben ser adquiridas por nuestros alumnos, igualmente debe ser adaptada la metodología para ser impartida. Bueno, ¿y en qué contexto nos encontramos? Pues el grado en arqueología es un grado de carácter interuniversitario que se imparte entre las universidades de Jaén, Granada y Sevilla. Los dos primeros años de la titulación son comunes a todas las universidades, mientras que los dos últimos suponen un periodo de especialización en el que los alumnos deben escoger un área de especialización, para lo que se deben desplazar dependiendo de la mención que quieran obtener. Así, en la Universidad de Jaén se pueden obtener las menciones en arqueología industrial, arqueología íbera y arqueología de la arquitectura. En la Universidad de Granada las menciones en prehistoria reciente del sur de la península ibérica, arqueología clásica de la península ibérica, arqueología del Andalus, bioarqueología y geoarqueología. Y por último, en la Universidad de Sevilla, las menciones en modelos y aplicaciones a la prehistoria del sur de la península ibérica, en arqueología de la Hispania antigua y en arqueología americana. Por otro lado, la implantación del grado en arqueología ha sido muy reciente y en concreto el cuarto curso de la Universidad de Jaén pues, ha sido en los años 2017-2018 y 2018-2019, ¿no? Y esto, pues al ser la primera vez que se impartía esta materia, constituía una magnífica oportunidad para la aplicación de una metodología innovadora que se adaptara a las necesidades y funciones desarrolladas por los futuros arqueólogos. Durante su desarrollo se usaron elementos de diferentes metodologías, casi todas relacionadas con el Flip Classroom o clase invertida, como vía para aplicar los conocimientos adquiridos en problemas próximos a la realidad. La finalidad de esta materia no es formar a los futuros arqueólogos como restauradores expertos, para eso existe una carrera de restauración y conservación, sino proporcionar los conocimientos de unos principios básicos que a modo de conservación de urgencia pueden ser aplicados por ellos mismos a la espera de los procesos de conservación realizados por los especialistas. Hay que tener en cuenta también que debido a que en la excavación arqueológica la conservación pues, suele ser de carácter eventual, porque en muchas de ellas, sobre todo en el mundo profesional, pues no se encuentran restos arqueológicos, ¿no? Pues entonces, atendiendo a estas características, consideramos que era más idóneo realizar una metodología eminentemente práctica con la que proporcionar a los alumnos una experiencia lo más próximo posible a la realidad, en la que aplicar los recursos necesarios para su correcta aplicación ante futuras necesidades, más que pues, memorizar una materia que seguro se olvidaría a los pocos meses. Por lo tanto,
con la metodología propuesta, pues tratamos de dotar al alumnado tanto de unos conocimientos básicos, rudimentarios para una primera conservación de emergencia, llamémoslo así, como de los recursos a los que recurrir en caso pues, de necesidad y de que estos principios básicos no sean suficientes, ¿no? Bueno, pues en base a esto, en la presente comunicación, pues os voy a tratar de presentar la metodología que empleamos. Los objetivos perseguidos con esta metodología fueron los siguientes. Primero, analizar la viabilidad del uso combinado de las TIC, teoría y trabajos manuales en el ámbito universitario y en concreto en el ámbito del grado en arqueología. Segundo, analizar la viabilidad de la sustitución del examen final como método de evaluación por la realización de un trabajo práctico. Tercero, dotar al alumnado tanto de conocimientos básicos como de los recursos a los que acudir en caso de necesidad. Y cuarto y último, analizar el grado de asimilación de los conocimientos impartidos. Respecto de la metodología empleada, debido a la naturaleza de la asignatura y como comentábamos anteriormente con el objetivo de dotar al alumnado de una serie de herramientas que pudiera aplicar en su día a día, pues planteamos un modelo en el que se incentivaba la participación activa del mismo, tanto de manera individual como colectiva. Es conocido como el Team-Based Learning, ¿no? Debido a las características pues, de la materia, esta se dividió en tres fases. Una primera fase fue la fase de conocimientos teóricos básicos. Y para esto, previo a la primera clase de la semana, aproximadamente con una semana de antelación, se proporcionaba al alumnado el temario de esa semana, de tal forma que tuvieran tiempo suficiente para estudiarlo, analizarlo y asimilarlo, ya que durante el primer día de clase de la semana y la primera hora se realizaría un test individual a cada uno de los alumnos. Este test se realizó usando la plataforma online Quizzes, que es una plataforma tipo Kahoot, Mentimeter, etcétera, etcétera, que permitía hacer el test de manera simultánea a todos los alumnos, pero evitando copias entre ellos, porque una de las características principales es que presenta las preguntas de manera desordenada, de tal forma que es muy difícil que estos alumnos se copien entre sí y por lo tanto podemos tener unos resultados relativamente fiables sobre el grado de asimilación del tema por parte del alumnado. En una segunda clase se procedía a trabajar de manera conjunta, el teamwork, ¿no? Para analizar el tema. En este caso, la clase se organizaba en grupos de 3-4 personas máximo, con un total de máximo de 5 grupos, porque el número de alumnos eran 20. En este trabajo, los alumnos discutían el temario y de ese mismo tema extraían un total de 5 preguntas por grupo. Estas 5 preguntas eran enviadas al docente, el cual las seleccionaba y generaba un nuevo test para ser realizado el tercer día de la asignatura a primera hora en grupo. En este caso, las clases, o como hemos visto, los test duraban entre 10-15 minutos aproximadamente y el resto de clase, del tiempo de clase, se empleaba en la aclaración de dudas y explicación de aspectos concretos del tema que hubieran supuesto una mayor dificultad para los alumnos. Después, la segunda fase fue una aplicación práctica de la primera fase, que ahora vamos a ver más detenidamente. Y por último, una tercera fase en la que se realizaron una serie de visitas guiadas que ahora veremos también, ¿no? Como veíamos en la diapositiva anterior, la segunda fase de esta asignatura consistió en las prácticas de laboratorio. En ella se pretendía que el alumnado pudiera aplicar tanto los conocimientos adquiridos durante la fase 1, es decir, la fase teórica, como en el grado de arqueología. Para esto lo que tratamos fue de realizar una experiencia en la que representar a escala un posible problema de la vida real. Para esto, en peceras de 50x50 de metacrilato, pues se enterraron alguna serie de restos arqueológicos. Previamente estos restos habían sido seleccionados y enterrados tanto por el docente de la asignatura como por el conservador del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica, que nos estuvo ayudando. Pues bien, la práctica consistía en llevar a cabo una excavación de esta pequeña superficie
aplicando tanto los conocimientos adquiridos en el grado de arqueología como los adquiridos durante la asignatura. Para su trabajo se hicieron en grupos de 3, porque tampoco las dimensiones daban más, y aquí los alumnos podían aplicar tanto los conocimientos como la bibliografía aportada, como la supervisión y guía tanto del profesor como del mencionado conservador. Finalmente, para completar la asignatura, se llevaron a cabo una serie de visitas guiadas, por un lado a los almacenes del Museo Arqueológico Nacional y por otro lado a los trabajos de restauración que en aquellos momentos se estaban realizando en la Alhambra. El objetivo de estas visitas era la de mostrar el trabajo de un conservador y restaurador experto y también remarcarles a ellos que esa no es su función, que la función que a ellos le corresponde es como mucho aplicar unos principios básicos para que el resto arqueológico se mantenga en las mejores condiciones posibles hasta que llegue un especialista en conservación y restauración. Para conocer el grado de consecución de los objetivos que anteriormente mencionábamos, se planificó una doble vía de evaluación. Por un lado, se llevó a cabo la realización de un test de manera anónima en el que se le preguntaba a los alumnos sobre su opinión sobre la asignatura y por otro lado un test sorpresa de conocimientos. Este último no contó para la evaluación y constó de 33 preguntas tipo test multivariante en el que se trataba de analizar el grado de conocimiento que habían alcanzado de la materia. Los resultados la verdad que fueron bastante buenos, pues la media de nota alcanzada por los alumnos fue de un 7,9 sobre 10. Respecto al test de opinión personal sobre la asignatura, este estuvo compuesto por 9 afirmaciones más una pregunta libre en la que pudieran explicar su opinión, ¿no? Aspectos que no se hubieran contenido en las preguntas anteriores y aspectos que mejorarían o que no mejorarían. La escala de valoración de este test fue de 0 a 5 y el 0 significaba muy en desacuerdo con la afirmación y el 5 que se encontraban muy de acuerdo con la misma. Las preguntas, o las afirmaciones mejor dicho, son las que siguen. Por un lado, se le preguntó, se le afirmaba si le había gustado la asignatura. Y como podemos ver en el gráfico, el 94% de la puntuación se encontraba entre los valores más altos, en concreto entre los valores 4 y 5, ¿no? Por lo que consideramos que esta metodología pues les gustó bastante. Por otro lado, les preguntamos también sobre la forma de impartir las clases, si les parecía correcta. Y en este caso los valores se reducen respecto al anterior, en concreto bajan al 65. Pero no obstante, el 35%, que es este valor de aquí, se establece en 3, por lo que si bien los resultados de los valores 4 y 5 son altos, nos obliga a replantearnos algunos aspectos de la asignatura, ¿no? Para alcanzar ese grado de satisfacción similar al de la primera afirmación. Respecto al trabajo que habían realizado los alumnos previo a las clases, pues este resultado también son bastante buenos, porque si nos fijamos de nuevo, el 88% de los alumnos se encuentra entre los valores 4 y 5, lo que nos quiere decir que que la gran mayoría ha mirado con mucha frecuencia los apuntes de la materia, que en el fondo es un poco lo que íbamos buscando. Respecto a la afirmación, los test me parecen una buena forma de estudiar, el 50% de los alumnos estuvieron muy de acuerdo, es decir, estuvieron completamente de acuerdo, mientras que el 38% le otorgaron un 4 a esta afirmación, por lo que el porcentaje de nuevo es muy alto. Parece ser que la forma en la que hemos realizado la asignatura pues está muy bien vista y aceptada por los alumnos. La quinta afirmación, ¿no? Si a lo largo del curso ha habido demasiados test, aquí ya aparecen una serie de disparidades. En este caso tenemos que tener en cuenta que el valor 0 es el valor más positivo, ya que estamos diciendo que nos parecen pocos, ¿no? Que quieren más. Y bueno, y aquí volvemos a ver, ¿no? Que el porcentaje que reúne a la mayoría o los porcentajes están desde el 0 hasta el 3, ¿no? Que son valores que más o menos
pues podemos considerar como bastante bueno. Respecto a la sexta afirmación, en el que le preguntábamos sobre si las prácticas le habían servido para poner en práctica lo que vimos, pues el resultado es abrumador. El 50% no lo duda, está totalmente de acuerdo, mientras que el restante 38% pues está muy de acuerdo. Por lo tanto, consideramos que la metodología aplicada en este caso es acertada. La séptima afirmación hacía referencia a si consideraban que esta asignatura les iba a servir en el mundo profesional. Y esta sin duda ha sido una de las respuestas más gratificantes de todas, porque como vemos el 71% del alumnado estaba totalmente de acuerdo con esta afirmación. Y el hecho de que consideren que puede ser un elemento que van a poder o una herramienta que van a poder usar en su vida diaria, pues la verdad que anima bastante a seguir con esta metodología. Por otro lado, preguntamos también su percepción a la hora de aprobar la asignatura y aquí de nuevo tenemos unos porcentajes bastante altos, ¿no? Entre los valores 4 y 5. El 89% de los alumnos consideraban que sí, que era fácil. Ya no, en este caso sería interesante analizar si es debido al trabajo que han realizado durante todo el año o bien porque ellos bueno, han visto algún otro aspecto que a nosotros se nos escape de momento. Por último, la última afirmación, le preguntamos también sobre la carga de trabajo y, y también parece ser que está bastante bien, pues como vemos de nuevo, unos porcentajes muy elevados, el 88% de los alumnos están de acuerdo entre las puntuaciones entre 4 y 5, por lo que consideramos que se ha adaptado bien a sus circunstancias personales. Tras analizar los resultados de las encuestas y del test que hemos visto, las conclusiones a las que llegamos de esta materia pues son, por un lado, que el alumnado ha adquirido un conocimiento sólido de la materia, como vimos. Por otro, que el alumnado ha alcanzado un alto grado de satisfacción con la metodología empleada y con los conocimientos adquiridos. Y por último, pues que el alumnado ha estado participando durante todo el desarrollo de la asignatura. Con todo esto, vemos en el último gráfico que la valoración global tanto del profesor como de la asignatura se enmarca entre los valores 4 y 5, por lo que podemos afirmar que esta metodología ha tenido una buena acogida dentro del alumnado y que presenta un gran potencial para su uso en otras asignaturas, tanto de grado de arqueología como de disciplinas afines. Bueno, pues con esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.